Gracias, señor presidente. Se escucha, creo, ¿no? Sí, perfectamente, diputado, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchando con mucha atención todas las exposiciones con respecto a la necesidad de contar con este proyecto que se transforme en ley, yo quiero apelar a cuatro razones que me parece que son centrales para poder discutir y contextualizar lo que no pudimos hacer el pasado jueves y lo que en apariencia va a suceder en el día de hoy. Y primero quiero apelar a una función que es la de la memoria. A mí me parece que lo peor que nos puede suceder es que seamos desmemoriados, porque eso nos impide tener una lectura correcta de la historia y muchas veces el no recordar y el no tener una lectura de esa historia no nos permite comprender el presente. Entonces, en ese sentido, yo quiero hacer un pequeño repaso por la historia inmediata de los últimos primeros años de los anteriores gobernadores. Allá por el año 2011, más precisamente el 28 de noviembre, se aprobó el presupuesto que incluía el endeudamiento del primer año del segundo mandato del ex gobernador Scioli. Fue la ley 14331. Esa ley establecía para gastos en su totalidad en la provincia de Buenos Aires de 113.000 millones de pesos. Y se pedía una autorización de casi 16.000 millones de pesos para hacer frente a distintas variables que planteaba el presupuesto, y ese endeudamiento representaba un 14% del presupuesto que había solicitado el ex gobernador Scioli. 14%. En el primer año de la ex gobernadora Vidal, más precisamente en una sesión en el mes de enero de 2016, se pedía un endeudamiento de cerca de 60.000 millones, sobre un presupuesto que había girado la ex gobernadora de 355.000 millones. ¿Eso qué representaba? Un 17% del presupuesto. Dije antes, primer año del gobernador Scioli, un 14%. Primer año de la gobernadora María Eugenia Vidal, un 17%. La semana pasada nosotros no pudimos avanzar, como recién decía, en el pedido de endeudamiento que solicita el gobernador Kicillof, que merece algunas precisiones. Nosotros en enero votamos un endeudamiento de cerca de 66.000 millones para hacer frente a vencimientos en el primer trimestre de este año. Y incluyo como gastos de este endeudamiento lo que se está solicitando ahora y también lo que fue el convenio con el gobierno nacional para hacer frente al déficit de IPS. Eso en total, con las modificaciones del proyecto que vamos a tratar hoy, suman cerca de 130.000 millones. Tenemos que recordar que no tenemos presupuesto y que se prorrogó también por ley el presupuesto aprobado para el año pasado, que también tenemos que recordar era de 929.000 millones de pesos. Si uno tiene en cuenta lo que el gobernador está solicitando a esta Cámara para hacer frente a distintos gastos, estamos hablando que si tenemos en cuenta ese presupuesto, suma un 14%. 14% del gobierno, el primer año del gobierno de Scioli y su segundo mandato, 17% del primer año de María Eugenia Vidal, 14%. Pero lo estamos haciendo en base al presupuesto 2019. Si uno analiza la evolución año a año en los últimos 3 gobiernos de la provincia de Buenos Aires, podemos decir que la evolución ronda el 30%. Sin temor a equivocarme y haciendo una expectativa de mínima, creemos que el presupuesto para la provincia de Buenos Aires rondará los 1.300 millones. O sea que si tenemos en cuenta ese endeudamiento que ha solicitado el gobernador, no llega al 10%. Entonces tenemos que ser claros y tenemos que tener memoria con respecto
a estas cuestiones porque son centrales para poder entender lo que estamos discutiendo. Y el segundo punto, tenemos que señalar la asistencia que viene realizando el gobernador Axel Kicillof a los municipios, que es histórica. Ningún intendente ha tenido problemas con el pago de sueldos y aguinaldos. Pero además no hubo ninguna distinción en esta política de origen partidario. Se auxilió a todos los intendentes por igual. Entonces yo los miro a los ojos y les pregunto, si alguno de los intendentes que representan sus bancadas tuvo dificultad con la provincia para ser asistidos. Digo especialmente porque en mi ciudad, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, recibió un auxilio pocas veces en la historia. En este sentido celebro que se traiga a discusión la tasa de capitalidad. Ahí yo hago una pequeña corrección con respecto a lo que decía el diputado Lipovetsky. La tasa de capitalidad la firmó el intendente Pablo Pinto, de Extracción Radical, con quien era en ese momento el gobernador de la provincia, Antonio Cafiero. Entonces, celebro esa discusión y me permito decir que los platenses agradecemos al gobernador por su compromiso con la ciudad en plena pandemia, como lo hacen todos los vecinos de cada municipio, porque se atiende a todos por igual. En tercera cuestión, ¿por qué creo que tenemos que avanzar con este proyecto? Tengo que decir porque somos consecuentes y responsables. Cuando tuvimos que votar siendo oposición, lo hicimos. Exigimos la misma conducta. Pero no es comparable con aquella situación, por dos motivos. Primero, porque vivimos una excepcionalidad como la pandemia, imprevista, de fuerza mayor. Y segundo, porque el reparto es equilibrado, sin distinción. Si no recordemos el aleccionamiento, hablábamos, el diputado Stoich hacía mención la sesión pasada a cómo quienes adherían al pacto fiscal tenían ciertos beneficios y los que no adherían no podían comprar ni siquiera un monopatín para su municipio. Y por último, obviamente que estamos en plena pandemia. La legislación nacional y provincial contemplan la posibilidad de gastos extraordinarios por motivos imponderables como los que padecemos hoy. Hoy atravesamos una situación sanitaria que nos llevó a terminar los hospitales que no se priorizaron en la gestión anterior, a equipar y duplicar salas intensivas, respiradores, equipos de testeos y las innumerables cuestiones que la lucha contra la pandemia demanda en nuestra provincia. Pero no es necesario recurrir y repetir los enormes esfuerzos que se están realizando en materia sanitaria y social en nuestra provincia y en nuestra nación. Ni tampoco apelar a lo obvio. Porque sin ningún lugar a dudas, y como lo planteaba en ese recorrido, en los primeros años de los últimos 3 mandatos, este sería tranquilamente un proyecto de ley de prepandemia. Tranquilamente nosotros hubiésemos estudiado, hubiésemos avanzado, porque las variables que ha presentado el gobernador así lo demuestran claramente. Pero hoy, en tiempos de pandemia, lo fundamental, apelando a la memoria, apelando a la historia, es tener un gran sentido humanitario como el gobierno provincial está teniendo para atender a todos y todas en nuestra provincia. Muchas gracias, señor presidente.